Medicamentos Strength. Bueno, ahí está cargando. Buenos Hola, días. muy buenos días para todos y para todas. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este webinar Multicloud. Prepárense para conocer el futuro de la nube. Déjenme saber si me escuchan bien antes de poder continuar hablándoles. Por favor, si me escuchan bien, manden como un dedito hacia arriba. Listo, me escuchan muy bien. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Gracias por estar aquí conectados, conectadas con nuestro primer webinar del año 2025. Me presento, mi nombre es Ana María Salazar, soy la especialista de marketing digital y comunicaciones de iFX y estamos aquí junto a Giovanni Valencia para poderles informar, compartir muchísimas cosas acerca de multicloud. Sin embargo, vamos a dar un par de minutos mientras se conectan más personas y para que ustedes no se aburran mientras están allí conectados, les vamos a proyectar un video muy corto y así vamos dando tiempo a las personas que llegan. ¿Listo? Hola Ana, muchas gracias. Muy buenos días. iFX se reafirma como su aliado de servicios administrados con mayor cobertura en Latinoamérica. Por más de 25 años hemos evolucionado como empresa. De ser una multinacional de telecomunicaciones y un carrier neutral, hoy somos el Managed Service Provider número 1 de Latinoamérica, diseñando soluciones a la medida para todos nuestros clientes, aprovechando nuestra infraestructura propia de red, data center y cloud. Con más de 130.000 kilómetros de fibra óptica, 24 data centers y una infraestructura con tecnología de vanguardia que cumple con las certificaciones más estrictas del mercado, nuestro equipo de profesionales, que se reconocen por su conocimiento, están preparados para atenderte y presentarte soluciones a las necesidades de tu empresa con un portafolio soportado en 5 familias de servicios: Network, Cloud, Security, Data Center y Solutions. Nuestra compañía es un lugar especial para crecer junto a cada uno de nuestros clientes, brindando una experiencia única de cercanía, calidad, confiabilidad, competitividad y respaldo. En iFX te llevamos hacia un futuro tecnológico innovador. Bueno, cada vez se van sumando más personas, ya contamos con 24 asistentes, así que vamos a dar un par de minutos más y a las 9:05 daremos inicio a nuestro primer webinar del año 2025, Multicloud, el futuro de la nube.
Listo, ahora sí, vamos a empezar. Muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos a nuestro primer webinar del año 2025, el futuro, Multicloud, el futuro de la nube. A continuación, le voy a dar paso a Giovanni Valencia. Él es nuestro gerente regional de Producto Cloud y será la persona quien hoy nos comparta toda la información acerca de los beneficios del multicloud, todo lo que esto trae para las empresas en Latinoamérica y demás, de la mano de iFX, por supuesto. Así que, Giovanni, muy buenos días y continúa. Gracias, Ana. Muy buenos días. Muy buenos días para todos. Bienvenidos. Como lo comentas, Ana, la idea es llevarles un poco más de cómo hoy la nube sigue evolucionando. Nuevamente, hay nuevas tecnologías. Siempre vamos a tener esa necesidad de protección de los datos, tener la capacidad, la disponibilidad de los datos. Entonces, multicloud nos brinda varias alternativas, como lo nombré, que vamos a ver más adelante. Pues esta es la idea, ir pasando uno a uno varios entornos para que ustedes lo vean en sus empresas, lo vean en sus negocios. Si hoy en día ya tienen algo de un servicio, puedan complementarlo y adicionarle pues nuevas características a esto. Bueno, multicloud en su entorno pues tradicional, ya lo vamos a ver, es trabajar en varias nubes con diferentes propósitos, ¿listo? Entonces vamos a irnos ya revisando, bueno, reglas del webinar, algo importante. Por ahora, pues mantengamos los micrófonos en silencio. Les pediría esto para pues que no tengamos de pronto estos ruidos de fondo que podemos tener. Y vamos a hacer una sección de preguntas, ¿sí? Al final de la charla. La idea es que nos puedan ir colocando o nos coloquen mejor sus preguntas en el transcurso de la charla. O sea, si van teniendo alguna pregunta, déjenla en el mismo momento, no hay ningún problema. Al final la revisamos y pues hacemos toda esta aclaración que pueda darse al lugar. Bueno, entonces, nuevamente, gracias por su participación, disfruten la charla, pero sea muy de su agrado. Bueno, Giovanni Valencia, me presento, ¿quién soy? Actualmente, lo comentó Ana, soy gerente de producto a nivel de cloud de toda la regional de IFX. Nosotros trabajamos para toda la región, no tenemos como esa distribución geográfica a nivel de servicios. Vamos a ver los mismos servicios en cada uno de los países, por eso mismo este webinar está enfocado a toda la región, ¿sí? Soy especialista en cloud, llevo más de 10 años trabajando en la parte de cloud computing, todo lo que es recuperación del negocio, plataformas que se encargan de garantizar esa continuidad como tal, y aquí es parte de lo de multicloud, ¿no? Vamos a ver un enfoque llevado a esto. Bueno, ¿qué vamos a explorar hoy? Vamos a explorar esas estrategias para diseñar entornos de recuperación eficientes, es como nuestro primer objetivo, ¿sí? Y cómo hoy la inteligencia artificial está impactando la transformación de las empresas. Y ahí también vamos a tocar temas de multicloud. Lo voy a llevar un poco al concepto general de lo que está pasando, cuáles son las tendencias y por qué la industria va a necesitar este tipo de servicios y dónde los puede contactar o dónde puede adquirir este tipo de servicios. ¿Listo? Bueno, nuestra agenda, entonces, como les comentaba, una introducción, ya la vamos a revisar. Desafíos actuales de las infraestructuras de IT. Entonces, cómo hoy tenemos que pensar cada vez más en protección de los datos, porque cada vez vamos a tener más datos, ¿sí? Esto va a seguir creciendo, no es algo que sea pasajero. De pronto hoy hay un volumen de datos, pasado mañana van a estar pasando, van a bajar a transcurso del tiempo. Por el contrario, cada vez vamos a tener más datos, dado a la misma tecnología que está sucediendo, ¿no? Todos esos cambios que están pasando. Entonces lo vamos a ver en lo que es inteligencia artificial. Fundamentalmente, la inteligencia artificial va a generar muchos más datos, pues hoy existe, y para las empresas va a generar más datos, va a necesitar más datos para ese funcionamiento. ¿Cómo la IA ha evolucionado en el tiempo? Esto es como una nota histórica, pues para tenerlo aquí ya en el concepto y por qué Multicloud empieza a trabajar sobre estos temas. Gestión segura y estratégica en Multicloud. Entonces aquí vamos a ver unas estrategias importantes de cómo podemos utilizar Multicloud, como lo comenté inicialmente, llevado a ese nivel de protección y recuperación de datos, y unas arquitecturas propuestas para los diferentes entornos que hoy en día o tenemos, tanto para los clientes que hoy trabajan con nosotros en IFX, como para esa gama de clientes que están afuera y puedan necesitar cualquier tipo de servicio a nivel de multicloud. Bueno, entonces, lo hablábamos, hoy todo el día, todas las empresas, perdón, día a día, van a estar enfrentando entornos muy desafiantes.
La inteligencia artificial trae algo que lo vemos de pronto muy, está cambiando la tecnología, pero realmente no llegó a ser pasajera. La inteligencia artificial sí está haciendo un cambio completo en la forma en que trabajamos, tanto uno a uno como las empresas hoy en día van a empezar a necesitar y a consultar los datos y agilizar muchos procesos. Entonces, las industrias van a necesitar, sí o sí, empezar a procesar inteligencia artificial generativa puntualmente. Ya hay muchos modelos, el machine learning, todo esto que ya traemos automatización, lo vamos a ver un poco más adelante, pero la IA generativa sí es algo importante que las Sí, ya ahí empresas van a estoy empezar a ingresando. utilizar. Bueno, ¿cómo multicloud se posiciona en un servicio o una estrategia? Pues lo vemos, perdón, yo hago un mute por acá. Ya, gracias. Se posiciona como buscar esa disponibilidad de los servicios, disponibilidad de los datos, siempre de una manera segura. Entonces buscamos es que las organizaciones, las empresas, como lo comenté hace un momento, van a tener muchos datos y esos datos son de alto nivel siempre, sin importar de pronto el enfoque que le demos, perder datos no es algo que se quiera adoptar en una organización, ¿no? Ninguna empresa puede perder datos, podemos perder históricos, podemos perder datos de producción, de algún desarrollo que haya costado una cantidad de dinero importante. Entonces lo que buscamos es que esos datos nunca se pierdan. Aquí es donde Multicloud hace un gran o una diferencia importante en este tipo de entornos. ¿Listo? Entonces, miren que abajo les digo, normalmente pues todo mundo, no importa que estemos en premisas, no importa que existamos en un servicio de colocación, en un data center o que tengamos temas ya de cloud. Es muy importante la protección de los datos y asimismo, ¿qué pasaría si yo esos datos o tengo algún problema en mi operación, tengo algún problema con los datos productivos, poderlos recuperar, ¿listo? Y poder asimismo recuperar un negocio en caso de algo mucho mayor, que lo vamos a hablar un poco más adelante. Bueno, entonces, ¿cuáles son esos desafíos actuales de la infraestructura de IT? Entonces, todas las empresas, pues normalmente hoy ya es, creo que son mínimas, creo que no, si existen son muy pequeños los grupos o empresas muy pequeñas que no tengan datos. O sea, hoy en día ya el papel, la factura pronto escrita, el libro de inventarios, la contabilidad en un libro, en un papel ya no existe. Normalmente todo lo estamos colocando ya en sistemas, en lo que es sistemas de información, ¿vale? Entonces, desafíos, se los comentaba, algo muy importante, protección y recuperación de los datos. Entonces, nos vamos a enfocar una buena parte de esto porque es vital. Yo sé que todos los días, y esto ya es una historia contada por muchos fabricantes, por muchos proveedores, pero es una realidad muy latente y que sigue ahí. La teoría nos dice que la única manera de lograr exterminar el ransomware y esos malestares que le están causando a las organizaciones, a las empresas, a pérdida de información tan crítica, la única manera es no pagar rescate, ¿sí? Entonces, ¿cómo no pagamos un rescate ante un evento de ransomware? Teniendo los datos y recuperándome esos datos, recuperando mi negocio con esos datos, perdón, ¿sí? Mientras no tengamos datos protegidos, el atacante nos tiene que cobrar y va a tener siempre ese rescate de los datos y puede hacerlo una, dos, tres, cuantas veces lo desee porque sabe que tiene el control de una empresa. Cuando una empresa paga un rescate, automáticamente le está diciendo al atacante, no tengo mecanismos de protección o definitivamente acabaste con todo mi entorno y mi única alternativa es pagarle ese cliente o esa empresa, créame que ya va a quedar un buen tiempo ahí. Pues se habla que ya no va a ser cada cuánto me ataca, perdón, no va a ser cuántos ataques voy a tener, sino cada cuánto me van a estar atacando. Entonces, algo muy importante, por eso lo llevamos, es protección y recuperación de los datos. Mientras tengamos siempre nuestros entornos de respaldo, eh, siempre vamos a tener los datos. Mientras tengamos los datos, nos vamos a poder recuperar. Si nos podemos recuperar, el atacante se va a aburrir. Y luego a esto le vamos a inyectar ya cuestiones de seguridad, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, entonces, ¿dónde están los problemas? Lo conté hace un momento, ransomware y ataques cibernéticos, eso va a continuar
por más entornos protegidos que coloquemos, el riesgo existe, ¿vale? No podemos decir, no va a pasar. Ojalá que lo llevemos a la mínima expresión, al 0,1% de que me vayan a atacar. Eso es lo ideal. Pero si logran pasar, si hay un error humano, si nos hicieron ingeniería social, si hay quizás un empleado que salió de mal genio en la empresa y pasó información, tengamos siempre una estrategia de backup y recuperación ante desastres. Los fallos de infraestructura y los tiempos de inactividad siempre los vamos a tener, ¿no? El software falla, el hardware falla, entonces en cualquier momento también se puede enfrentar un problema de estos. Entonces, ¿qué buscamos? Siempre tener alternativas y ahí es donde el mundo multicloud empieza a tomar importancia, empieza a coger valor, ¿vale? Porque no solamente es protegerme de un ataque, ya me recupero en mi premisa, me recupero en mi data center, donde tenga mis servicios, sino que adicionalmente, ¿qué pasa si algo sucede en esa infraestructura? ¿Qué pasa si mi software definitivamente cometimos un error humano, ejecutamos mal una línea de código, ejecutamos mal una actualización y hago un daño, ¿no? Tumbo mi negocio. Entonces, vamos a esa estrategia. Y la estrategia depende de dónde, qué haya pasado, dónde tengo posibilidades de recuperarme, qué riesgo se materializó. Entonces, entendemos nuestros riesgos comunes, más ransomware, y cuál es mi estrategia, cuánto tiempo debo subir mi negocio. Entonces, ahí hablamos de esas fallas, falta de estrategias. Muchas empresas, lastimosamente, carecen de este tipo de estrategias y está impactando mucho su propio negocio, hasta lo puede llevar al cierre total. Bueno, lo comenté al inicio en la introducción, crecimiento exponencial de datos. Esto va a seguir pasando. Aquí hay un término que es Internet de las Cosas, el IoT. ¿Qué es Internet de las Cosas? Nosotros hoy en día tenemos sensores por todo lado y van a seguir incrementándose porque la inteligencia artificial lo va a estar pidiendo. Entonces, a nivel de seguridad lo vamos a llevar. Entonces, a nivel de seguridad de una empresa, seguridad de monitoreo, el circuito cerrado. Entonces, vamos a tener cámaras de seguridad, sensores de acceso, biométricos, controles como tal de cuántas personas ingresan, qué tipo de personas. Entonces, hay una cantidad de información que va a seguirse alimentando constantemente. ¿M? ¿Por qué la inteligencia artificial aquí es clave en esos datos y se tienen que conservar? Porque la inteligencia artificial generativa necesita datos de entrenamiento, por decirlo de esta manera, el comportamiento de mi negocio. Vamos a hacer un esquema de un e-commerce o una empresa sí, un e-commerce como tal, un retail, ¿verdad? ¿Qué necesita el retail? Saber cuántos productos o qué tipo de productos vendo yo en mis tiendas, cuál es el producto que más se vende, en qué horarios se vende más cierto producto. Entonces, toda esa información que necesito, pues me la toma el mismo sistema, ¿no? Entonces, mire, vamos a su sistema de inventarios, nos damos cuenta que las tiendas a las 5 de la tarde los domingos venden este producto más y el público que normalmente lo compra son jóvenes entre los 20 y 25 años. Ok. O está enfocado a cierto grupo social, ¿no? Bueno, entonces no lo compran las personas que les gusta caminar, les gusta ir a hacer trekking. Entonces, ahí vamos viendo que es necesario mantener los datos, porque la inteligencia artificial generativa necesita estos datos para darnos esas estrategias y generarnos estrategias, como tal, el nombre lo dice, para ser más vendedores, para decir cómo impulso mejor este negocio, cómo impulso más estos productos. Bueno, si el producto se está vendiendo de 5 a 6, ¿qué debo hacer para venderlo todo el día? ¿Qué estrategias de mercadeo necesito? ¿Vale? Entonces, esto está directamente relacionado, por eso les decía, la inteligencia artificial no solamente viene a transformar la forma en que hoy en día conocemos los datos, sino también cómo las industrias van a empezar a cambiar, a mejorar sus procesos gracias a toda esa cantidad de datos. Entonces es importante, si queremos que el volumen de datos tenga una buena funcionalidad para la inteligencia artificial y para nuestro negocio que empiece a depender de esas estadísticas o de esos servicios, necesitamos protegerlos, que no les pase absolutamente nada, ¿listo? Y que si les llega a pasar, siempre vamos a tener una opción de recuperarlos
en cualquier momento, en cualquier lugar, hay unos tiempos establecidos. Perfecto. Entonces, miren que lo tengo acá. El aumento del volumen de los datos va a estar en crecimiento, siempre, ¿vale? Vamos a necesitar almacenamientos eficientes, seguros y escalables completamente. Entonces, también los sistemas de almacenamiento, y ya vamos a ver por qué toco este tema acá. Los sistemas de almacenamiento siguen trabajando en pro de ser mejores, siempre. Asimismo, ya ustedes ven en tecnología, los fabricantes incluyen inteligencia artificial a sus herramientas, a sus plataformas, precisamente para eso, para identificar qué tipo de datos están llegando, cómo le puedo brindar a ese cliente final que me compró mi sistema de almacenamiento una mejor estrategia. Venga, usted está teniendo más datos de cámaras de vigilancia, son videos, usted está teniendo más datos de imágenes diagnósticas, eso debe tener este tipo de almacenamiento, pues precisamente estamos buscando esa palabra, ¿no? Eficientes. Entonces, aquí todos trabajan en conjunto porque el crecimiento de los datos, créanme que ahí va a estar. Entonces, esta implementación de estrategias de almacenamiento está precisamente ligada a lo que les acabo de comentar. La inteligencia artificial ayuda mucho a eso. El humano tiene unas capacidades muy importantes y aquí de pronto digo, no es que no nos vaya a reemplazar, nos va a optimizar. La capacidad que tiene la inteligencia artificial generativa puntualmente de analizar grandes volúmenes de datos, los humanos no lo tenemos. ¿Sí? Nosotros somos no tan matemáticos, a nosotros nos toca aprender matemática en un buen lapso de tiempo. Entonces, las máquinas sí están diseñadas para proceso de datos. Entonces, aquí es donde realmente utilizamos acá. Nuestros niveles, ¿en dónde están? En la creatividad. Lo comenté hace un momento. Su producto está haciendo esto y se comporta de esta manera. ¿Qué hacemos nosotros como humanos? Uy, voy a crear una estrategia de mercadeo, voy a crear una campaña publicitaria, voy a crear una nueva línea de producto. Entonces, todo este tipo de información es la que nosotros hacemos gracias a esto. Entonces, para nuestra evolución en tecnología, evolución a nivel de empresas, la inteligencia artificial es parte fundamental hoy en día y los datos son su fuente de servicio. Sin datos no hace nada. Aquí, lo que les comentaba, consumo de la IA generativa. Entonces, ahí se los estoy colocando un poco en ahora cuáles son esas limitaciones, ¿no? Recuerden que estamos aquí en los retos, en esos desafíos que tienen las industrias. Lastimosamente, ahora sí lo digo, para trabajar en modelos de inteligencia artificial generativa, necesitamos un hardware especializado. ¿Sí? Un poco más a lo técnico, necesita tarjetas gráficas o procesamiento de GPU que es mucho más acelerado que el procesamiento normal. Entonces, como es tanto volumen de datos, necesitamos procesarlo mucho más rápido, necesitamos que sea eficiente. Entonces, sí, la inteligencia artificial generativa necesita tarjetas o hardware especializado. En este caso, GPUs más otras cosas que siguen evolucionando y cada vez los fabricantes pues van sacando más. Eso pues hace que cuando tenemos entornos on-premise, si tengamos limitaciones, ¿no? Esto es un desafío importante, por eso lo llevo a multicloud. Vamos a ver un poco más adelante por qué aparece por acá y por qué se los explico al inicio. Invertir en hardware para procesar inteligencia artificial no es económico. Tristemente, en este momento sí está muy llevado a los grandes proveedores, ¿no? Entonces ahí vamos a tener limitaciones y es en ese momento donde vamos a necesitar de la nube para buscar esas tareas que nos van a tener limitaciones. No es, la idea es que como no invertimos, pues como es muy costoso, nunca lo voy a hacer, ¿no? Hay que pasar al mundo de inteligencia artificial generativa, mi negocio tiene que empezar a utilizarla, pero ¿qué tengo que hacer? Integración con nubes públicas. Entonces, hablábamos del inicio del futuro del multicloud. El futuro del multicloud está muy enfocado en el consumo de servicios de inteligencia artificial generativa en los diferentes proveedores de cloud. ¿Vale? Eso es algo que sí vamos a tener que hacer en muchas empresas. Cuando ya la empresa está en cloud, pues bueno, ya trabaja con entornos cercanos como servicios, pero si tengo mi empresa aún en mundos on-premise o mundos de mi hardware,
Ahí es donde vamos a necesitar esa integración. Entonces, en esa integración, ya lo vamos a ver, necesitamos siempre contar con mucha seguridad. Costos elevados sin una estrategia adecuada. Esto es lo que les comentaba. Hay que planear muy bien cómo se va a utilizar la inteligencia artificial generativa en sus negocios, cómo se va a utilizar, a dónde lo va a implementar inicialmente. Lo va a implementar primero en la parte de mercadeo, en la parte de mis productos, la voy a integrar en servicio al cliente. ¿Sí? Brindarle más respuestas mucho más rápidas a un cliente, mucho más efectivas, ayudar a mis agentes de call center quizás a que tengan respuestas más oportunas para el cliente, para que entiendan cuál es la necesidad del cliente mucho más rápidamente y no en una serie de preguntas y preguntas que nos va generando ese malestar, ¿no? Cada vez que llamas a un call center y tanta pregunta y pasas por el chatbot y pasas por el call y pasas número por número, pues ya cuando lo atiende un agente a uno, uno ya no está el mismo genio que cuando empezó la llamada. Entonces, lo que buscan las industrias es eso, hagamos más eficiente todo. Entonces, hay que entender muy bien dónde se va a implementar la inteligencia artificial en primera instancia, en los negocios. No aplica para todo, quizás decir, voy a poner todo allá en la nube y que empiece eso a traerme datos. Ahí hay unos costos importantes y que pueden ser elevados. ¿Qué pasa cuando hay algo muy costoso en la nube? Empezamos a decir, no, la nube no me gusta, la nube es muy costosa. Eso mejor a esos lugares no. Quedémonos aquí quieticos y tengamos aquí nuestros 50 personas que sigan analizando y empieza la evolución de esa empresa a tener un poquito de inconvenientes. Bueno, aquí les traigo un poquito más de datos de lo que está pasando. Entonces, miren que es un porcentaje, esto viene de lo que buscamos a nivel de la región, ya les cuento por qué. Eh, la inteligencia artificial generativa sí está monopolizada y creo que lo hemos visto en noticias. Últimamente los chinos lograron romper un poquito ese monopolio, pero hay mucha disputa en todo esto. Realmente el monopolio está en Estados Unidos. Vemos que las nubes públicas, Google, Azure y Amazon, son los que tienen estos modelos mucho más desarrollados por la misma capacidad de inversión que el mismo país está patrocinando. ¿Listo? Entonces, sí, hay una búsqueda que las infraestructuras privadas logren acercarse y pues brindarle mucho más entrega al cliente. ¿Por qué? Miren que acá tengo un dato. El 67% de la IA está impulsando la eficiencia, innovación y nuevas oportunidades de negocio. Todo esto que les comentaba es verdad, ¿sí? Es necesario. Pero, miren que aquí hay algo importante. De ese 67%, más, o sea, mucho más de la mitad está diciendo, no quiero la IA porque, les comenté hace un momento, debo ir y llevar esos datos a la nube pública. Estoy exponiendo mis datos críticos, ¿cierto? Entonces ustedes dicen, tengo necesito que todos mis inventarios sean analizados. Vamos al ejemplo que les decía de qué producto vendo más, dónde lo vendo, etcétera, de mis múltiples tiendas o cómo mejoro un proceso de manufactura de un servicio, pues necesito entregarle al entorno público los datos privados de mi empresa. ¿Y qué pasa si se me filtra la información? ¿Qué pasa si la competencia se da cuenta y utiliza esos datos en mi contra? ¿Vale? Entonces ahí, pues las organizaciones dicen, no, no me interesa porque necesito entornos privados. ¿Vale? Entonces ahí es donde tenemos que ir trabajando en multicloud regional, en empezar a decir, bueno, sigamos manejando nuestras redes privadas, no públicas a nivel de Internet, para empezar a procesar inteligencia artificial generativa exponiendo mucho menos los datos. Entonces, esto se los cuento porque necesitamos más adelante proteger los datos. Entonces, aquí una parte de pronto de, decirlo, cómo la inteligencia artificial ha evolucionado, cuáles son los diferentes sabores y dónde está ubicada la IA generativa. Entonces, entendemos inteligencia artificial como algo que le damos una orden, le damos una instrucción y nos da una respuesta basada en esa instrucción o empieza a ejecutar un proceso. Listo. El Machine Learning hoy en día funciona mucho, lo vemos ya en robots, lo vemos en la industria está hace un buen tiempo, ya lo vamos ahorita en una línea de tiempo, trabajando
mejorando nuestra robótica, mejorando nuestros procesos, donde simplemente lo que se hace es decir, usted, robot, tiene que hacer esto y se le da una instrucción. Y el robot hace su proceso. Perfecto, no hay problema. Aprendizaje profundo, el deep learning. Aquí ya es donde empiezan esto, el término redes neuronales, que ya no solamente siguen una instrucción, sino son capaces de trabajar probabilidades de lo que puede venir. O sea, que esta pasa a la IA generativa. Entonces les comenté, el aprendizaje profundo entiende los datos origen, siempre va a necesitar datos origen. Algo importante, la IA no crea cosas. Los únicos que tenemos capacidad de creación, diseño, imaginación somos los humanos. La IA necesita siempre una fuente de datos para, con esos datos y el aprendizaje profundo, entender datos y generar datos con probabilidad. Entonces, simplemente de lo que entiende, de lo que conoce, genera datos, genera. Entonces, es lo mismo que les estaba hablando hace un rato. Entonces, la IA generativa sí necesita datos que nosotros de empresa le vamos a dar a la IA generativa para que ahora sí me creen contenido, audio, video, texto, pues lo vemos constantemente, lo tenemos en nuestro celular, entonces ya lo vamos a ver aquí en la línea de tiempo. ¿Mm? Estamos aquí en esta parte de abajo, coloco los más conocidos, lo que normalmente se habla, lo que aparece en noticias, OpenAI, que es el dueño de ChatGPT, Gemini, que es de Google, y DeepSeek, que es esta última que nació o viene de China, haciendo más eficiente el proceso. Simplemente está haciendo más eficientes los procesos matemáticos para trabajar más ligero que como lo hace ChatGPT, por ejemplo. No es que hayan inventado algo súper científico, no. Simplemente el modelo de entendimiento de aprendizaje lo hicieron más ligero. Pueden trabajar en servicios más económicos que como lo hacen los Estados Unidos. Entonces, ahí está ese tema. En evolución, como les comentaba, la IA no es un término actual, no es es el boom por la IA generativa, porque rompió todos los esquemas, pero sí hemos trabajado sobre ya conceptos de inteligencia artificial desde los años 50, ¿sí? Como les comentaba, el Machine Learning viene trabajando, esto lo entendemos desde la robótica, a mejorar nuestros procesos de línea, lo vemos mucho en infraestructura, en platos de manufactura, lo que es vehículos como tal, lo vemos mucho. Y hoy en día, pues ya, IA generativa. Entonces, esto que están viendo acá abajo es solamente la parte de generar chat, de generar texto, pero hay generación de video, generación de audio. Eso es lo que consumimos nosotros como usuarios finales, pero para las organizaciones, la búsqueda es que tengan modelos de generar nuevas estrategias, ¿sí? Generar nuevos procesos. Entonces, aquí se los llevo a cómo la IA generativa transforma la industria, cómo está hoy en día cambiando. No lo vemos tanto en regiones de Latinoamérica, lo que es carros autónomos, pero en la parte de Estados Unidos sí ya, pues Tesla es uno de los grandes a nivel de carros autónomos que ya tienen esa capacidad de entender su entorno. ¿Y cómo lo entienden? Con sensores, con cámaras que detectan señales, que detectan objetos y basado en esa información que están recibiendo los carros o este carro autónomo, genera una acción. Si estoy, entonces tiene su guía, ¿verdad? Tiene su mapa que le está entregando Google Maps, en este caso, Waze, no sé. ¿Sí? Tiene su mapa que le brinda su ruta y en su entorno, si lo ven acá en la imagen, tiene muchos sensores. Entonces, recuerden eso. Entonces, los datos van a seguir, van a seguir. Así hace, pues, ¿qué ayuda a un carro autónomo? Sencillamente los humanos somos todavía random. Nosotros tomamos decisiones quizás voy a decirlo, uy, se me cruzó un peatón y yo tomo una decisión agresiva. No, pero ¿por qué te me cruzaste? Si esta es mi vía, te pasaste el semáforo. Aún tomamos decisiones en nuestra sensación, ¿no? Como lo vivimos. Un carro autónomo cumple la orden. Para. Si ve un objeto, frena. Punto. No va a decir, uy, es que se me cruzó el peatón y eso era un semáforo. No pasa. Aquí sí lo vemos directamente en que toma acción. Entonces, esto hace mucho más segura la conducción.
¿Qué va a pasar con los carros autónomos? No es que se acaben los carros, no es que se acaben los conductores, simplemente vamos a tener entornos más seguros para todos los que seamos parte de las vías, ¿listo? Entonces, entornos más seguros. Entonces, está optimizando, ¿sí? ¿Seguimos produciendo carros? Sí, pero para entornos más seguros para todos los ciudadanos. En retail, se los comentaba, perdón, esas recomendaciones personalizadas de cómo mejoran la experiencia a un cliente, de cómo mejoran las ventas. ¿Mm? Eso hace la IA generativa. En salud y farmacéutica hay una muy buena información porque hoy en día, antes el desarrollo de medicamentos duraba mucho. Hoy en día con la IA generativa logran combinar mucha más información y fácilmente la probabilidad es mucho más corta. Los estudios o el desarrollo dura menos tiempo. ¿Sí? Entonces miren que aquí coloco diagnósticos asistidos por IA para mejorar la precisión. Entonces es algo muy bueno que estamos viendo que va a apoyar mucho la humanidad como tal, digo yo, todo es beneficio. ¿M? Y manufactura, optimización de líneas de producción, quizás algún proceso que estemos haciendo doble, que no sea necesario o que se pueda hacer de otra manera. La IA generativa nos va a decir, mire, de todos estos procesos que ustedes ejecutan, esto lo podemos sustituir o lo podemos unificar a este otro. Finanzas, también importante, estamos detectando fraudes, o se están, los bancos están utilizando mucho este tipo de mecanismos para rápidamente detectar cualquier patrón de riesgo de fraude que estén ocurriendo para sus clientes y para sus servicios. Entonces, miren que todo esto de la IA generativa en la industria es positivo y todas las empresas, por eso lo llevo, lo van a empezar a acoplar. Si no es que ya muchos de ustedes lo están acoplando o ya lo tienen incluido, entonces, ahí se van a dar cuenta o se han dado cuenta que sus negocios dicen, uy, esto optimiza mucho los procesos. No nos va a sacar a de trabajo, pero sí optimiza. ¿Dónde está el riesgo? ¿Dónde está el reto? Mejor, ¿cómo adoptamos la tecnología? Bueno, hablando ya después de todos los datos, listo, ya sabemos que la IA nos genera datos y bueno, hasta ahí vamos muy bien. Vamos a ir ahora a estas estrategias y arquitecturas de servicio multicloud. Ahora sí, ¿cómo vamos a proteger todos estos datos? No los podemos perder, ya nos dimos cuenta que son sumamente importantes. Listo. Se los comenté hace un momento, no es necesario migrar toda la nube. Esto nos puede salir demasiado costoso si lo hacemos de una manera de pronto, no, la nube es lo máximo, es que me han dicho que Amazon y es que son súper chéveres, ellos salen en las noticias y en todo lado están y los patrocina y patrocina los carros de la Fórmula 1 y ¡guash! Sí, yo no digo que no estoy diciendo que la nube pública, Amazon, Google tengan servicios, tienen servicios muy buenos y bienvenidos todos y donde yo apalanco esto es en la IA porque sí son muy buenos y están evolucionando fuerte, pero como empresas, tomamos decisiones. Decimos, ven, yo puedo mantener parte de mis datos en entornos on-premise o locales. Sí, sí. Lo que es el core de mi negocio, lo que es mi método de facturación, lo que son mis tiendas y cómo consultan. Sí, muchas cosas yo las mantengo. Yo no necesito estar subiendo toda la nube a menos que mis aplicaciones sean de carácter universal. Por ejemplo, llevo Spotify, Netflix, ventas que necesiten siempre aplicaciones. ¿Y dónde están normalmente las aplicaciones? Instaladas en nuestro teléfono móvil, ¿no? O en nuestro dispositivo móvil, televisión, computador, bueno, ya no tanto computador, dispositivo móvil. Eso es consulta desde cualquier parte del mundo. Entonces, en ese mundo, en esa aplicación, solo esa aplicación que está exponiéndose, ese de, muy probablemente sí necesito moverla ya por la cobertura y disponibilidad que me da. Pero los entornos core de mi negocio, quizás no. Eso los puedo mantener en nubes privadas. Ahí hacemos parte fundamental en IFX y proveedor local. Es decir, ven conmigo, trabaja tus datos, una parte de tus datos, otros allá. ¿Por qué se recomienda esto? Por los costos que genera la nube pública. La nube pública tiene costos por consumo. Y ahí es donde las empresas empiezan a tener, uy, habernos movido a la nube fue costoso para nuestro negocio y el área de IT empieza a tener problemas en sus presupuestos. Oye, pero ¿qué pasó? Ustedes como IT consumían $5.000 mensuales, ahora esto está en 8.000 y sigue creciendo. Ahí es donde les recomiendo tener mucho cuidado y ser muy consultivos en lo que vamos a trabajar. Despliegue de servicios. Entonces, aquí lo pongo algo importante y lo resalto. El sistema de backup de Disaster Recovery replicado en múltiples entornos. Eso sí es importante y vamos a hablar ahorita en eso. Optimización de costos y eficiencia, ahí se los traigo.
Balance entre seguridad, cumplimiento y rendimiento. No todo, no todo es necesario, algunas cosas sí. Yo quiero que esto sí esté expuesto, esto es lo que realmente vendo. Yo vendo, soy e-commerce, eh, o tengo mi retail, pero quiero desarrollar y evolucionar mi parte de venta en línea, pero mis ventas en tiendas siguen existiendo. No necesariamente tengo que mover los datos de mis tiendas físicas locales en cada país. No, lo que yo sí puedo hacer es ubicar nodos en distintos países si soy multiregión o multipaís, y es diferente, no tengo que todo estarlo exponiendo, ¿m? Por seguridad también. Y mejorar la experiencia del usuario final. Hay algo que sí pasa en las nubes públicas y es la mayoría de servicios robustos están en Estados Unidos en este caso. Allá está su músculo de data center, allá está sus altas zonas de disponibilidad y la mayoría de sus productos. Es verdad que ellos han desplegado, o más bien implementado infraestructura de data center en la región, en Latinoamérica, pero no necesariamente tiene todos los servicios y no necesariamente funciona de la manera que necesitamos. Entonces, el usuario final en ocasiones va a empezar a tener, oiga, vamos a hablar del usuario final de una tienda. Siempre me llevo al retail. Antes facturábamos más rápido, ahora entregarle al cliente el servicio, eh, esos 5 minutos de más que de pronto hacen los segundos, el cliente ya no le gusta. Las filas de pago son muy altas. Quizás estamos afectando los tiempos de respuesta de la misma aplicación. Sí. ¿Podemos tenerla mucho más rápida? Sí. Llega aquí de los todo loco. Reducción de la latencia, reducción de los tiempos de acceso, de respuesta en nubes locales o data centers locales. Es aquí, es donde pues vemos el mundo multicloud. Mírenlo acá, caso de uso en la industria. Multicloud va a estar trabajando en toda la industria. Ahora lo voy a enfocar hacia el mundo de recuperación y protección. ¿Vale? Entonces, disponibilidad garantizada de datos críticos en la banca siempre. Vamos a necesitar datos y no se pueden perder. No, no se pueden perder. En salud, complicado. Historias clínicas, imágenes diagnósticas, el estado de un paciente tiene su historia, ¿no? Entonces, si yo pierdo esos datos, cuando vuelva al paciente, me repite, disculpe, ¿qué es lo que usted sufría? No, tiene un historial que ha venido trabajando, es muy delicado. Retail y e-commerce, perdón, pues las plataformas de venta no pueden fallar. Entonces ahí lo que les decía, hay unos temas que puedo exponer, otros que necesito tener acá y cómo protegerlos y siempre tener un mecanismo de recuperación. Manufactura y cadena de suministro. Entonces, en toda la industria, si nos damos cuenta, es necesario tener datos y tener esa capacidad de recuperar el negocio. No puedo perder datos en algunos de los casos, muy crítico. No puedo perder mi negocio, no puede caer mi negocio, o si cae tiene que ser un tiempo muy bajo. También necesito mecanismos de recuperación en caso que algo suceda y que sean eficientes. Entonces es aquí donde multicloud toma fuerza y necesitamos, o lo vemos como una implementación a nivel de servicios. ¿Lo llevo nuevamente a seguridad? Sí, la seguridad es lo que, o sea, el ransomware tiene la mala, vamos a decir, tiene la capacidad, pero es dañina, no como positiva, sino sí tiene la capacidad de neutralizar completamente un negocio. Y lo neutraliza durante un periodo de tiempo largo o alto, dependiendo de la estrategia de recuperación que tenga ese negocio o también de la magnitud de los datos que esté trabajando. Entonces aquí es algo importante. ¿Puedo estar mucho tiempo fuera de línea? Sí. O me puedo quedar totalmente fuera de línea. Miren que aquí hay una cifra que viene de la parte de continuar negocio. Es 60% de las empresas que han tenido ataques de ransomware, su reputación se va muy al piso y como no logran recuperar esos datos, se los comentaba en el caso del paciente, me puede volver a repetir qué es lo que usted sufría, ya el cliente no va a volver a ese lugar. ¿M? Ya, yo siempre compro acá y ahora usted, ¿qué pasó con la información que yo tenía? Ya no sabe qué es lo que me gusta o no sabe qué es lo que yo tengo o qué pasó con mi cuenta. Yo tenía un dinero ahí, ya no me aparece, yo tenía estos servicios. Ah, no, repítame, ¿qué es lo que usted tenía? Eso es una pérdida de reputación y después de un ataque ransomware, las empresas que no tienen mecanismos de recuperación están cerrando, no logran superar la pérdida de información. El crecimiento de los ataques seguirá siendo. Aquí vamos a ir teniendo incremento de ataques. Esto es
ya cada vez entre menos tiempo, y se los comenté al comienzo. Ya no es cuándo me van a atacar, sino cuántas veces me van a atacar, con qué frecuencia, porque cualquier cosa que exponemos, nuevamente necesitamos exponer datos, necesitamos vender en línea, necesitamos subir servicios, necesitamos todo lo que sea consulta en web. Entonces lo vamos a tener cada vez más en riesgo. ¿Qué buscamos con una solución con multicloud? Miren que aquí lo coloco. Solución, implementación de backup inmutable y planes de recuperación rápida y segmentación de datos críticos. Esa segmentación ya se los voy a explicar un poco acá. Eh, Gestión segura y estratégica de multicloud. Hay una estrategia, quizás la han escuchado, se maneja mucho en el mundo de continuidad al negocio, que es la conocida estrategia del 3-2-1. Era la conocida. Hoy en día le agregamos un numerito, o se le agregó un numerito que es un 0, 3-2-1-0. ¿Qué quiere decir esto? Esta es una estrategia que lleva mucho a los negocios a que puedan tener mecanismos de recuperación confiables y cubre varios de los escenarios de riesgo. Entonces, hablamos de 3 copias de seguridad. Uy, complicado. Sí, somos un entorno on-premise. Vamos a llevarlo ahí. Somos un entorno on-premise. Yo tengo mis backups. Perfecto. Pero, ¿qué pasa si pierdo todo mi on-premise? Una inundación, un incendio, daño físico o daño físico a la infraestructura o daño físico de los equipos. ¿Qué pasa si pierdo todo? O sea que el on-premise no es que sea malo, solamente que los riesgos son mucho más altos. ¿Sí? Tenemos más capacidad de riesgos. Y si lo vamos a llevar a un software a nivel de riesgo de software, de seguridad, todo está ahí. Entonces, ok, puedes tener tus propios backup aquí. Muy bien. En 2 medios diferentes, no sé hasta dónde. Porque tengo, sí, mi almacenamiento productivo, una parte de mi almacenamiento de backup. Lleven todo esto a que los datos van a seguir creciendo. Mm, o sea que yo tengo que seguir invirtiendo en infraestructura. Sí. Entonces necesito empezar a combinar esa infraestructura. En este caso, nube pública y privada asegurando redundancia. Sí. Entonces ya tomo mis datos, los copio y tomo respaldos en una nube externa que esté alojado en otro sitio, otra infraestructura, a veces en ocasiones otro país si la regulación lo permite, o el negocio lo quiere. A veces negocios no quieren exponer la data fuera de su país. Sí, está bien. Entonces, según esas políticas, esas normativas, podemos tener infraestructura alejada de mi on-premise. ¿Cumplo la norma? Sí, ya son 2 medios diferentes. Mi medio local y mi medio externo. Cumplo las 3 cuotas, las 3 copias. Sí. Mi sitio productivo, mi backup productivo y mi tercera copia, que puede ser un backup o puede ser una recuperación, una réplica. ¿Listo? Ya algo más efectivo, por decirlo así, para recuperaciones más rápidas. Esta copia externa es la que les acabo de comentar. Mira. ¿Mm? En otro lado. Y ya pueden llegar a cubrir tanto los riesgos de infraestructura física como riesgos de localía, un terremoto, inundaciones, Daniel de ciudad, un problema social. Esos riesgos que conocíamos anteriormente, más ransomware, esta regla o esta política aplica. ¿Qué pasaba en ocasiones y plataformas como las que nosotros usamos? Nosotros somos partner de BIM. Lo que nos dice es, ahora no solamente era necesario tener las 3-2-1, porque el ransomware empieza, a dañar los datos progresivamente. ¿Qué pasa si mis copias de respaldo están dañadas? Puede pasar. Sí, porque con poca frecuencia hacemos pruebas. Entonces, este cero es 0 errores en la recuperación. Hacer procesos de verificación de los datos, de garantizar que no haya un malware. Entonces ya tenemos características como el malware detection, que nos dice estas copias de respaldo están teniendo problemas, neutraliza las copias y nos genera una alerta. Estás tomando backup de algo que viene con algo que está cambiando mal. O sea que el backup me puede avisar un patrón de comportamiento en un ransomware que me está dañando. Sí. Entonces ya aquí, ese cero hoy en día es vital. ¿Sí? Una cosa es tener las copias, otra cosa es comprobar que yo me puedo recuperar. Entonces aquí medimos tiempos, medimos efectividad, medimos cuánta información puedo llegar a perder en caso de una caída. Bueno,
Entonces, aquí los llevo más a lo que hoy en día podemos evidenciar y cómo Multicloud y FX, que es nuestro producto, puede apoyarlos, tanto a ustedes, si son clientes actuales, ¿dónde podríamos tener este servicio? Si son proyectos, si quieren algo nuevo a nivel de Multicloud, bienvenidos también, no importa el lugar o cómo estén. Entonces, se los llevo en primera instancia, on-premise. Estar on-premise no es malo. No, no están obsoletos y eso es terrible. No, 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 nunca así. On-premise es privacidad de los datos. Hay muchas industrias que dicen, yo no quiero que mis datos los consulten por Internet. He tenido clientes que nos dicen, es que no quiero que me consulten los datos por Internet. Toda mi red es privada. Yo me conecto por redes privadas, seguras. Entonces mis datos deben estar aquí seguros. Bien. Eso parte, bienvenida, datos seguros. Pero, ¿qué pasa si se materializan los riesgos físicos, daño de equipos o software? Ahí es donde les comentaba hace un momento. Y las estrategias. Entonces, con IFX Multicloud tenemos dos estrategias que pueden llegar a tener desde infraestructuras on-premise. Si tienen servidores físicos que son directamente instalados los sistemas operativos, no hay virtualización en este caso, aplicamos backup. Copien los backup de sus máquinas, de sus archivos, quizás no todo el servicio, los datos más importantes, los backup de las bases de datos, archivos importantes para la organización, se sacan literalmente a una nube. Entonces, en IFX Multicloud podemos dar procesos de backup y recuperación en nubes de IFX Cloud donde la quieran ubicar. Entonces, esa cobertura que tenemos regional, que estaba en el video institucional, 24 data center, cobertura de países, 18 países, pues nos brinda esa facilidad de decir, yo soy cliente en Chile, yo quiero tener mis datos en Chile, pongámoslo en un data center de Chile, pero no, yo soy cliente en Chile, pero me gustaría tener los datos en otro país, pongámoslo en otro país. ¿Sí? Siempre buscando pues esa eficiencia. Entonces, flexibilidad de seguridad inmutable, sí, algo aquí que no Ecografía y conté coprológico es, es en un día, perdón, Andrea, es con cita una previa. Tienen las dos un valor de 36.000 pesos cada una, de lunes a sábado, de 6 a 8. Sí. y un audio por Eso me ahí, dijo la chica, no ¿va? lo Que veo, la ecografía y el porque esto es examen de laboratorio. es que no veo el audio. Ya, gracias. Bueno, entonces les comentaba la inmutabilidad es que esos datos que vamos a proteger estén aislados, estén seguros, que si definitivamente pasa algo en mis datos, los que tengo para recuperar, de donde me puedo recuperar, están bien. Eso es importante. Lo hablábamos en la regla del 3210, ¿listo? Importante garantizar como proveedor, en este caso nosotros, IFX, que esos datos van a estar aislados. ¿En qué trabajamos en conjunto? Una consultoría de decir, ¿usted cómo está? Coloquemos esto en una red aislada, los backup, la línea de traspaso de los backup, que no esté en la línea de producción, porque un ataque de ransomware es lateral, entonces todo lo que encuentra en la red lo va a contaminar y lo que van a buscar son los backup. Recuerden que es la manera de decirle, tiene que pagarme. Entonces, aislamos los datos. Entonces, este funciona el conocido air gap, aislamiento de la red, por ahí lo nombré hace un momento, donde le decimos, aquí están sus datos, están en una red diferente, están en un sitio diferente, es un almacenamiento muy lejano al de usted. Le garantizamos que en caso que usted pierda algún dato, pierda su información, usted tiene siempre un mecanismo de recuperación. Ahora sí medimos cuántos tiempos. Ahora sí entramos a el mecanismo de backup. ¿Es lo que yo necesito o debo adicionarle un mecanismo de replicación de información? ¿Dónde trabajamos mucho más fuerte replicación y dónde empieza a tener la virtualización ventajas? Que son las ventajas que siempre hemos hablado de la virtualización versus el mundo físico, en que pueda tener sitios de recuperación a nivel de máquinas virtuales con tiempos de recuperación mucho más eficientes, mucho más rápido. Mi negocio va a subir más rápido, no voy a perder tanta información que sí en un backup. Entonces, ni uno, no es una sola, o bueno, no, perdón, no es que tengan que estar las dos, yo puedo escoger una o la otra, pero dependo mucho de lo que mi negocio necesita, de los tiempos que puedo estar abajo. Entonces, como el área de IT, las áreas de IT son las que a nivel de negocio no determinan. El negocio dice 2 horas afuera es mucho para mí, pierdo demasiado dinero. Un banco fuera 1 hora es demasiado. Sistemas de salud fuera de servicio
fuera de línea 30 minutos, complicado. Hay pacientes en sala de emergencia, hay pacientes en cirugía, hay pacientes en salas de, necesito los medicamentos, ¿qué se le coloca? ¿Vale? Entonces son entornos muy críticos y no todos los servicios son críticos. Entonces aquí hablamos de que hay servicios de misión crítica, servicios comunes. De pronto, no sé, el histórico de imágenes, no, pues ese sí puedo tener un backup. Pero mi core de negocio, uy, necesito una recuperación ultra rápida, le coloco yo. ¿Sí? Necesito que en el menor tiempo posible suba. Entonces, de entornos on-premise a entornos cloud, estas son las estrategias que estamos viendo, más todo lo que les comentaba de inteligencia artificial, ¿no? Eso es un mundo más enfocado a servicios, esto es enfocado en protección. Clientes que tienen colocación, lo nombré aquí, colocación IFX. Entonces, primero, pues si son on-premise y no queremos mitigar o minimizar esos riesgos que genera el on-premise, bienvenidos a nivel de colocación IFX. Tenemos este producto donde pues nos ubicamos en uno de nuestros data centers y colocamos los equipos. Y nuevamente, igual que el anterior, porque al final el movimiento es de infraestructura, pero es la misma infraestructura propietaria de cada negocio, los dos servicios, tanto backup como réplica. Entonces, tengo mi infraestructura en un data center de Argentina, pero tengo mi recuperación en un data center de Chile. O tengo mi recuperación en un data center de Colombia, en Bogotá, tengo mi recuperación en un data center de Colombia, Barranquilla. Lo podemos manejar. En Costa Rica manejamos los dos entornos. Tenemos nuestro data center de protección o productivo en San José de Costa sí, San José, sí, me olvidó. Y en un data center cercano a La Juela tenemos protección y recuperación. Entonces, todo esto lo podemos manejar cubriendo varios de los riesgos. ¿Listo? Entonces, importante son los dos escenarios. Ahora, ¿en dónde hay una diferencia importante? No es porque el producto Cloud Server, sí, es muy bueno, todo lo que quieran, pero tiene una diferencia. Es que Cloud Server son entornos cloud, son entornos virtualizados. Entonces, cuando ya pasamos de un entorno en premisas con restricciones de infraestructura, con restricciones de conectividad, y nos pasamos a un entorno cloud, en este caso nuestro cloud de IFX, donde es nube de IFX, no es la nube, no tenemos los servicios en Amazon, no, es de nosotros infraestructura propia, distribuida en los diferentes países y data center. Aquí hay una ventaja, es virtualizado. Entonces, como es virtualizado, primero, en el modelo de Cloud Server IFX ya tengo un backup base. El producto está protegido con un backup y tiene su sistema endpoint, antivirus, conexión segura, perfecto. Pero entendemos que hay clientes que necesitan estrategias de backup adicionales. Entonces, aquí las podemos activar, estrategias de backup adicionales, ¿sí? Con lo mismo que hablábamos hace un rato, inmutabilidad, flexibilidad mensual, trimestral, anual, etcétera. Le podemos adicionar a ese servicio con multicloud, o sea, multicloud la familia que lo fortalece y le da como esa seguridad adicional a un concepto de máquina virtual que tiene su backup, tiene su alta disponibilidad, pero cuando tengo problemas mayores, ¿qué pasaría si le activamos una replicación, un sitio de recuperación a nuestros clientes aislados? Son infraestructuras IFX, pero recuerden que les hablé. Estoy en Chile, Data Center A, mi recuperación es Chile, Data Center B. Por el simple hecho de decir Data Center A, Data Center B, son infraestructuras totalmente distintas y son accesos distintos, son data centers diferentes. Ahora, si lo llevamos a países, hablamos de direccionamiento diferente, publicaciones por otro lado, etcétera. Entonces, ustedes como negocio van a encontrar que en caso de un desastre ante ransomware, yo no voy a exponer mi misma infraestructura. Vuelvo a subir mi negocio con otra infraestructura, otro direccionamiento, cosa que el atacante que entró por el lado A va a decir, uy, subieron, ¿cómo se recuperaron? Yo no tengo acceso a esa red que se recuperaron. No, no la tienen, porque es otra. Está en otro país. Entonces, ya por eso yo estoy publicando mis servicios por otro lado. Eso es una estrategia. Y ahí es donde nosotros, como FX, nos acercamos a ustedes, trabajamos con ustedes. ¿Y cuál es el mecanismo? ¿Qué servicios tiene usted? ¿Expone servicios a Internet? ¿Publica su página? ¿Expone algún servicio? Bueno, si tiene un servicio público o sus tiendas, cómo llegan a estos, sus usuarios finales, cómo consultan esa información para su negocio.
Es ahí donde hacemos esta estrategia, no solamente es por una réplica, es hacer que el servicio funcione, que su réplica sirva, que su servicio se active. Recuerden ese cero, que ese cero es importante. Hacemos pruebas, están incluidas, eso hay que hacerlo, ¿listo? Y adicionamos dos mundos, ahora sí en la nube pública. El mundo de Azure, que es uno de los primeros del inicio de IFX Multicloud, es Azure. ¿Qué estamos buscando acá? Dar esa otra opción porque lo entendemos de los negocios, no es capricho, sino que entendemos que los negocios en muchas de sus políticas y directrices de continuidad nos exigen que los datos de recuperación estén en otro proveedor. No solamente que estén en otro sitio, en otra infraestructura, en otra red, sino que adicionalmente estén en otro proveedor. Entonces ahí, con Azure manejamos este tema de recuperación en Azure Cloud. Puede ser como mecanismos de réplica o mecanismos de backup. ¿Qué los diferencia? Los tiempos, dependiendo de lo que les decía, de esa estrategia de recuperación de su negocio. Y uno último que lanzamos en este proceso, precisamente para esto llevamos este nuevo escenario, es los backup de largo plazo o backup de largo término, de larga retención. Retenciones superiores de 6 meses. Ahí le estoy colocando algo que es adiós a las cintas. Lastimosamente, la cinta era un mecanismo de recuperación muy bueno, de protección súper chévere, porque era un mecanismo aislado. Yo tomaba el backup y la cinta se iba por allá a algún lugar, pero acuérdense que todo esto es crecimiento de los datos. Entonces ya va pasando que la cinta, por más que evoluciona, primero voy a tener cuántas cintas para lograr tener mi información protegida por 5 años. Uno. Dos, recupérenlo. Uy, necesito que verifiquemos un archivo de hace 3 años porque tengo una auditoría, tuve una demanda en mi servicio, pasó algo. Recuperen. Uy, entonces el tema de la cinta ya está perdiendo impulso. Sé que es el método aislado de sacar los datos, pero si la cinta sufre degradaciones, sufre problemas, es físico. Entonces, ¿qué hay en la nube? Por ejemplo, en Amazon hay la conocida, los datos de Archive, ¿no? El Archive Data o storage de Archive, donde sencillamente es esa data que sube y se va a quedar allá, no es tan consultada. Entonces es una data que precisamente, recuerden al comienzo que hablamos de la arquitectura de los almacenamientos, el objetivo del almacenamiento. Yo no debo tener infraestructuras de backups de muchos años, de una cantidad importante de mi negocio almacenado en un sistema de almacenamiento gigantesco que me consume una cantidad de energía y que me toca estarle incrementando soportes y todo lo demás. Aquí ya estos mecanismos nos brindan toma estos datos que ya tienes protegidos, llévalos a la nube y allá están. ¿Están disponibles? Sí. Hay una disponibilidad de Amazon altísima. En eso sí son, por eso les decía, no es que sea malo, sino que entendemos qué tipos de servicios complementan. Ahí es multicloud. ¿Cómo complemento yo mis servicios actuales? ¿Cómo complemento yo mis estrategias de respaldo? Entonces aquí, si lo ven, pues estos son nuestros aliados, en este caso con BIM, toda la plataforma de respaldos, inmutabilidad, análisis de malware detection, lo que es recuperaciones rápidas, pruebas de servicio, con Certo también. Certo es una plataforma muy eficiente ante recuperación ante desastres, tiene la capacidad de recuperarse ante un ransomware por los tiempos que podemos tener acá, por eso lo puse aquí, un ransomware recovery. Sí, a pesar de que es réplica y tenemos un RPO que es copia de la información cada 5 minutos o menos, eh, yo puedo recuperarme un ransomware. Sí, tengo capacidad también de devolverme el tiempo y subir mucho más rápido que un backup. ¿Por qué? Porque ya tengo los datos, simplemente los subo. También bienvenidos cuando hay servicios de otros clouds. Muy similar, o bueno, con la línea del on-premise, no coloco aquí réplica, porque en estos mundos si yo no tengo acceso, o sea, el on-premise sí me brinda que el cliente tiene un acceso a su infraestructura y lo administra. Entonces, bajo esa administración podemos tener estrategias juntos, pero ya en otros cloud
sí necesito hacerlo muy puntualmente a nivel del sistema operativo. Aquí lo llevamos a un backup y recuperación en IFX. Muchos clientes, en la tarde precisamente tengo un cliente en Panamá que tiene máquinas en IFX, tiene servicios en IFX, tiene servicios en Google y quiere proteger esa información de Google y IFX en un ambiente totalmente aislado que él pueda controlar. Entonces ahí está IFX Multicloud Backup, es este mismo que les decía. El cliente tiene su plataforma, tiene su acceso y él puede recuperarse cuando lo necesite, él puede verificar sus datos. Eso también le da una autonomía al cliente y gusta mucho por lo que les hablaba, es entender qué está pasando con mis datos. Tengo protección real de los datos, estoy realmente protegido, mis backups sí están funcionando, mi proveedor sí me da los backups que dice que tiene, ¿qué pasaría si? ¿Listo? Entonces, por eso son las pruebas. Recuerden esa parte de las pruebas que es tan importante. Entonces, esto funciona tanto para entornos de protección, quizás, acuérdense que les hablé hace un momento de no todos los datos en el mismo lugar, entonces el proveedor les dice, ¿ustedes están en Tigo? Ok, y los datos me los protege en otro data center. Bienvenidos, con IFX Multicloud logramos hacer esto. Clientes que estén repatriando de Google, dice, uy, yo subí ese file server, yo no debería tener file server en Google, mejor lo voy a volver a traer. Entonces, por mecanismos de backup, protegemos y luego recuperan ese sitio en infraestructura IFX, en nube IFX, y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces ¿pueden proteger sus servicios con nosotros? Sí, haciendo ese proceso de nube diferente, según la normatividad o esas condiciones que tenga su negocio. Y asimismo, para procesos de migración, todo lo que ustedes vean con IFX Multicloud lo podemos lograr. Bueno, ¿cuál es la proyección de Multicloud? Entonces aquí se los coloco en enfocado en recuperación. Entonces de un lado está on-premise, del otro lado colocation. Pueden venir a un proveedor regional, en este caso como nosotros, IFX, y proteger sus datos. Los comentaba, servicios, servidores físicos, máquinas virtuales, desafíos, estrategias de backup, estrategias de recuperación, evolución de la IA generativa, qué voy a hacer con todos esos datos, dónde los voy a guardar. Me cuesta mucho comprar almacenamientos, me cuesta mucho pagar soportes y administrar todo esto, más el riesgo que tengo asociado. Entonces, hagamos copias de información, protejámonos, ¿sí? Para un on-premise ofrecemos, ahí hay cuatro productos, dos familias, entonces todo esto es una integración y ahí hablamos de multicloud nuevamente, es tengo colocación, puedo tener cloud server, le adiciono un servicio de multicloud que es backup y asimismo pues vamos llevando la seguridad y demás. Bueno, colocación también lo vamos a llevar, ¿listo? Entonces funcionamos muy similar, solamente que pues a diferencia del on-premise, la colocación ya está ubicada en un data center, no importa el origen, ya cumple o hace los riesgos están en una menor proporción, ¿sí? Como los coloco acá, ya no es esa gran proporción de daño físico, sino ya voy un poquito más a lo lógico, al daño del sistema, al software, precisamente por esto, lo que les hablaba. Ya no, un data center, pues todos los data centers de la región, de todos los proveedores, cumplen todos los estándares de calidad como nosotros y así hay muchos. No, no, nunca voy a decir que no, nadie lo hace, ¿no? Conectividad, seguridad, garantía de los datos, disponibilidad, todo eso es perfecto y así es y ideal, pero a nivel lógico, sí, ahí lastimosamente el ransomware hace sus daños. Bueno. Entonces, esto es uno de los desafíos y lo que les comentaba, cómo la IA generativa sí va a empezar a necesitar que nosotros llevemos datos a la nube. Entonces, ¿hacia dónde va multicloud? Multicloud ya no solamente va a ser niveles de tener datos en varias nubes, servicios en varios datos, en varios data centers o en varios proveedores, protección y recuperación alterna en diferentes sitios, sino tengo que empezar a llevar datos a las nubes públicas. Aquí les coloco los productos o servicios que hoy en día ya están trabajando de modelos previamente diseñados de las nubes públicas, donde ustedes ya empiezan a inyectar datos y esas IAs empiezan a trabajar. ¿Cuál es el objetivo como IFX proveedores regionales? Es traer estos universos de IA generativa a la región, ¿sí? Hay que hacer todo un proceso bien interesante dado el volumen de datos que manejan, dado el volumen de procesamiento que van a necesitar y hay algo
que es está generando muchos inconvenientes, es la forma en que está cambiando. O sea, hoy hay un servicio, pasado 5 días hay otros, entonces esos retos que está generando la IA tan cambiantes también traen este tipo de retos. Entonces, para terminar, y ya dar paso a preguntas, si tenemos beneficios clave de los entornos multicloud hoy en día, la conocida resiliencia y recuperación, que sus negocios nunca desaparezcan, que sus negocios siempre tengan un mecanismo de recuperación confiable, rápido, idealmente, que cumpla todos los estándares de la normatividad de sus negocios, los lineamientos del plan de continuidad de su negocio. Recuerden que aquí nos basamos en el plan de continuidad idealmente que ya maneja cada una de sus organizaciones. Basado en eso, aplicamos o llevamos esas estrategias robustas, buscando siempre que sus datos estén disponibles para recuperarse en caso de un desastre. No es que queremos que eso pase, ojalá que no, ojalá que esta es la información que nunca queremos activar. Ninguna empresa quiere utilizar su recuperación, pero es mejor tenerla y no de pronto que suceda algo que no debe suceder y no tengamos cómo recuperarla. Escalabilidad y flexibilidad. Hay momentos en que ya el on-premise va a empezar a tener limitaciones. La nube siempre nos va a entregar otros servicios, lo vieron a su momento, seguridad, conectividad, almacenamientos. O sea, la nube sí nos abre esa flexibilidad de crecimiento cuando los negocios están de un momento, sacaron un producto, vamos a llevarlo a todo el mundo de los startups. Hay, hay un producto que funciona y ¡pum! Sube. De un momento a otro eso es auge y los datos empiezan, los usuarios necesitan rápidamente un escalamiento. Entonces la nube en general brinda esos servicios, brinda esa capacidad de escalabilidad. Optimización de costos, sí. Lo hablábamos de invertir hardware, no está tan simple, menos hardware especializado, y con el crecimiento que está teniendo, pues hace mucho más complejo el tema. Transformación digital segura, realmente es el último, lo resalto un poquito más larga. Lo que buscamos es que todos tenemos que transformar digitalmente nuestras empresas. Estamos en una transformación tecnológica para llegar a una transformación digital. Primero tenemos que empezar a cambiar muchos de nuestros procesos que hacemos para que todo mi negocio sea totalmente digital. Entonces, transformación digital segura es el mensaje, en este caso del multicloud, es que ustedes evolucionen, tengan cada vez más servicios, más datos, bienvenidos los datos, bienvenidas las nuevas aplicaciones, bienvenidas las nuevas soluciones, mejores procesos y demás, pero siempre busquemos que esos datos estén totalmente protegidos, que estén totalmente seguros, ¿sí? Hoy en día, pues somos ese aliado estratégico en esa transformación digital de su empresa, pueden contar con nosotros. Aquí pues están varios de los ejecutivos comerciales, muchos han sido invitados por ellos, igual pueden contar con nosotros en cualquier estrategia que quieran implementar. Tenemos varios de nuestros productos que cubren esas necesidades que vemos hoy en día en la industria, que vemos hoy en día en los negocios, siempre enfocados en protección y recuperación. Digamos que es algo que siempre transmito, es llevemos todo a podernos recuperar, no le demos el gusto a los delincuentes en sabotearnos los negocios, que con tanto esfuerzo y dedicación todos trabajamos para que sean mejores. Entonces, bienvenidos siempre. Agradezco mucho su participación en el evento, en el webinar. No sé si hay preguntas. Ana, ¿cómo nos fue? Hola, Giovanni. Bueno, quisiera también agradecerte a ti por haber estado con nosotros en este espacio, por haber sido tan clara en la información que nos brindaste, por supuesto. Vamos a dar 5 minutos para preguntas que tengan nuestros asistentes. No sé, quienes quieran pueden ir abriendo el micrófono de manera ordenada para que, Gracias. sí, no al tiempo, de manera muy ordenada para que podamos conocer esas preguntas o esas dudas que surjan a lo largo de la información que nos compartiste el día de hoy. Entonces, en primer lugar, déjenme saber, levanten la mano si tienen alguna pregunta que quisieran de pronto resolver, aprovechando que Giovanni está aquí para No vi una resolverlas, mano, pero creo que no, pues cuando la vi estaba todavía porque se sin bajó. cerrar, sí, pero bueno, no. No, igual aquí como lo comento, cualquier duda, inquietud,
con nuestros ejecutivos comerciales. Bueno, ahí está mi correo, si también cualquier cosa, dudas que puedan necesitar, siempre pues con toda la idea de asesorar en cualquier momento que lo podamos llevar, ¿no? Esa es nuestra idea. Claro que sí, muchas gracias Giovanni entonces por tu intervención, por toda esta información que es tan valiosa, no solamente para ustedes, sino para sus compañías, para poder resguardar de una manera mucho más acertada la información, los datos que son el activo más valioso hoy en día para las compañías. Así que muchísimas gracias por asistir, gracias por conectarse, por quedarse hasta el final. Em, Gracias. Ujú. y cualquier cosa, quedamos atentos a todas sus dudas. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales también y sobre todo en estar muy pendientes de los próximos webinars que vamos a estar realizando en iFX. Así que mil gracias a todos, que tengan un feliz día. Muchas gracias, gracias a todos, muy amables por su tiempo y su espacio. Muy Muchas amables, gracias. gracias. Chao, muchas Vale, gracias. gracias, Hasta John. Hasta luego. luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, feliz día. Un gusto. Igualmente, hasta luego.